¿En qué época existieron los Estados Unidos de Colombia? Aunque en la Constitución de 1858, que dio inicio a la Confederación Granadina, se había institucionalizado el federalismo como forma de gobierno, las políticas del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez en la práctica tendían al centralismo. Por estos conflictos de visión en las altas esferas del poder y debido a la expedición de dos leyes, una sobre elecciones y otra sobre hacienda, en 1859 se desató una guerra civil que marcó el fin de la Confederación Granadina y dio inicio a los Estados Unidos de Colombia. Tomás Cipriano de Mosquera, quien había sido presidente en la Nueva Granada en 1845 y había sido elegido gobernador del estado del Cauca desde 1858, manifestó que esas dos leyes eran inconstitucionales, así que logró el apoyo de varios liberales en distintos estados para consolidar una insurrección. Por un decreto expedido el 8 de mayo de 1860, Mosquera declaró la separación del estado del Cauca de la Confederación Granadina y logró que lo apoyaran como supremo director de la guerra civil. Esta guerra terminó hacia finales de 1862 y fue ganada por los liberales. Este triunfo llevó al nacimiento de la Constitución Política de Río Negro en 1863, donde inició el periodo de los Estados Unidos de Colombia y el liberalismo radical. Durante estos años, también conocidos como el Olimpo Radical, el territorio se dividió en 9 estados soberanos y de gobiernos federales: Cundinamarca, Panamá, Tolima, Santander, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Cauca y Antioquia. El territorio de los Estados Unidos de Colombia era un poco más grande que el actual porque aún poseía pequeñas porciones de Perú y Brasil y sobre todo porque aún no había ocurrido la separación de Panamá. Este periodo de los Estados Unidos de Colombia tuvo 18 presidentes. Aunque la ley indicaba que debían gobernar por 2 años, algunos de ellos estuvieron menos tiempo como primeros mandatarios. El sistema de gobierno de este periodo fue federalista con respaldo de políticas liberales. El primer presidente de los Estados Unidos de Colombia fue Tomás Cipriano de Mosquera. En esta época de los Estados Unidos de Colombia, que duró de 1863 a 1886, se abolió la pena de muerte, se otorgó el derecho a la libertad de culto y al matrimonio civil y en general en el artículo 15 de su segunda sección, que hablaba de las garantías de los derechos individuales, se dieron garantías a los ciudadanos. En este mismo periodo se fundó la Universidad Nacional de Colombia, se creó el Instituto Agustín Codazzi y se crearon varios periódicos. El régimen del liberalismo radical empezó a cansar al país con esa especie de federalismo caótico que lograba algunos avances en derechos ciudadanos, pero que en definitiva no lograba eficiencia en su forma de gobierno ni en su desarrollo económico. Por ejemplo, se presentaban sublevaciones y fraudes electorales en los estados por parte de liberales y conservadores, a tal punto que se acuñó la cínica frase: el que escruta, elige. En este contexto, el nombre de Rafael Núñez ya había sido propuesto para la presidencia en 1875 por un grupo de jóvenes liberales radicales e independientes, pero Murillo Toro y el zipaquireño Santiago Pérez lograron que en febrero del 76 llegara a la presidencia Aquileo Parra. Finalmente, en 1880, Rafael Núñez fue elegido presidente hasta 1882 y tan solo 2 años después, Rafael Núñez volvió a ser elegido como presidente de los Estados Unidos de Colombia. Cuando se posesionó como presidente por segunda vez en 1884, Núñez propuso reformar la desprestigiada Constitución de 1863 en que él mismo había participado, así que lideró el periodo conocido como la Regeneración. Como fue elegido por los llamados liberales independientes con apoyo de una facción de conservadores liderados por Carlos Holguín, su elección generó una gran controversia frente a los liberales radicales que ya completaban 21 años en el poder. Debido a esto, estalló una vez más la guerra civil en Colombia. El conflicto se extendió prácticamente por todos los Estados Unidos de Colombia y duró más de 1 año. Esta guerra terminó con la batalla de la Humareda sobre el río Magdalena. Dejó un saldo de 10.000 muertos y la victoria fue para las tropas del gobierno, las cuales ya eran masivamente conservadoras. Cuando la noticia llegó a Bogotá, Rafael Núñez salió al balcón del palacio y dijo: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Así se consolidó la regeneración, que empezó con las reformas que dieron origen a la Constitución Política de 1886. De esta forma, el país pasó de los Estados Unidos de Colombia, regidos por la Constitución de Río Negro de 1863, laica, liberal y federalista, a la República de Colombia, regida por una constitución centralista
centralista, autoritaria, clerical y conservadora que abrió un periodo de 44 años de hegemonía conservadora en el país. Los estados pasaron a ser departamentos, el periodo presidencial pasó de 2 a 6 años, se fortaleció la rama ejecutiva y se disminuyó el poder de la rama legislativa, se centralizó y fortaleció el Ejército Nacional y la religión católica se estableció como elemento esencial del Estado colombiano.